Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo dos invitados muy especiales. A uno ya lo conocen, ya está en Odontoblog, y otro es un doctor invitado nuevo. Vamos a empezar con el doctor que ya ha estado aquí con nosotros, el doctor Jesús Bistraín Céspedes, que él es cirujano dentista, técnico protesista dental, rehabilitador oral, está en Pachuca Hidalgo y lo vas a encontrar en Instagram como dr.jesúsbistraín. ¿Cómo estás, doctor? Bien, doctora, muchas gracias. Pues aquí, mira, de nuevo con el gusto de saludarte y y pues igual con el gusto no sé si ya antes habías tenido como dos doctores, pero pues es un tema muy importante porque como te lo comentaba hace unos momentos, el doctor Leonardo, pues además de ser mi amigo, es mi colaborador y entonces, pues creo que como lo dije en el blog anterior, la odontología multidisciplinaria, pues nos ofrece poder tener tratamientos más predecibles, ¿no? Vamos presentando al doctor Estrella, que es el doctor Neri Leonardo González. Él es cirujano dentista, especialista en periodoncia e implantes. También está en Pachuca, Hidalgo, México. Y en Instagram lo vas a encontrar como Dr. Neri-perio. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola doctora, muy bien, gracias por preguntar. Pues ya aquí listísimos, mira, justamente ya contentos y emocionados por estar aquí primera vez contigo, doctora. Y pues qué mejor que de la mano que con la mancuerna, ¿no? Que es Sí, acompañar. hablábamos del trabajo interdisciplinario y cómo ustedes con perio y rehabilitación hacen muchísimos casos clínicos, ¿verdad? Sí, exactamente, doctora, es justamente lo que comentaba el doctor Jesús. Y creo que una facilidad justamente que comentaba es que como estamos en el mismo área, o sea, en el mismo lugar, vaya, pues se nos facilita bastante poder cuidar mucho este tipo de casos que pues demandan bastante detalle, ¿no? Y estar cuidando bastantes circunstancias ahí para que pues todo salga como está de acuerdo a lo planeado, ¿no? Totalmente. Doctor Neri, platícanos un poquito de ti para los que no te conocen aún. Ok, muy bien, les platico. Yo soy especialista en perio e implanto. Yo estudié aquí la licenciatura en el estado de Hidalgo, en la Universidad Autónoma, igual que el doctor Jesús, y ya después me fui a hacer una especialidad a Ciudad de México. Yo estuve allá en Unitec, igual estuve dando clases algunos años en licenciatura, en posgrado de Unitec igual estuve dando clases 5 años, y ya ahorita únicamente estamos enfocados en la práctica privada de perio e implanto. Así es. Ah, súper bien. Doctor Jesús Bistraín, ya sé que trabajan en la misma clínica y demás. Ya has estado aquí en Odontoblog, pero platícanos un poquito de ti breve, para los que no han visto el otro video contigo. Pues yo estudié técnico dental en la preparatoria, en el bachillerato tecnológico. Posterior a eso hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Después hice posgrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues básicamente desde muy joven, desde los 15 años, mi formación ha sido totalmente protésica. Una vez que egresé, no he hecho más que rehabilitación y pues a la fecha, ¿no? Entonces, totalmente rehabilitación siempre. Platícanos qué caso nos traen hoy de perio, rehabilitación perio. Adelante, amigo. Ok. ¿Compartimos pantalla o iniciamos, doctora? Platíquenos poquito antes de compartir pantalla, ¿qué tema sería? Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy interesante, porque justamente la razón de que estemos los dos dando este tema es pues que es un tratamiento que idealmente debe ser manejado prostoperio. Vamos a hablar acerca de una prótesis All-on-4, que además logramos cargarla de manera inmediata y el flujo fue totalmente digital y fue totalmente guiado. Este, Hay un punto que se suma a esto, que es el diagnóstico sistémico del paciente, que nos da pues un abordaje importante, ¿no? Nos dejó mucho aprendizaje porque pues tuvimos que evaluar ciertas circunstancias para poder ofrecerle el tratamiento y tomar la decisión de realizarlo de manera fija. ¿Cuánto tiempo les llevó el caso? Pues ahorita estamos en fase provisional. Ahorita, como lo vamos a ver, ahorita el pacientito está en fase de integración de implantes y la fase final, pues estamos por concluirla apenas. El pacientito tiene aproximadamente 2 meses ya con su prótesis provisional. Ok, súper bien. Está buenísimo el tema para que se queden todos. Pues empecemos, doctores. Ok. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca del tratamiento de All on 4 más una carga inmediata con una cirugía guiada
totalmente guiada y de manera con un flujo digital. Como les comenté, es un caso muy, muy interesante porque el pacientito presenta una situación sistémica importante y voy a dar rápidamente una breve introducción. Posterior a eso, el doctor Leonardo nos va a hablar de todo el tema quirúrgico y nuevamente al final yo me incorporo para continuar con el tema protésico, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a partir, como les comentaba, de la situación sistémica del paciente. El pacientito pues presenta una enfermedad que se llama síndrome de Kennedy. Eh, También es conocida como atrofia muscular espino-vulvar y sus siglas en inglés son SBMA. Esta es una enfermedad neurodegenerativa ligada al cromosoma X y el doctor Kennedy en 1968 la descubrió. ¿A qué nos referimos que es una enfermedad ligada al cromosoma X? A que es una enfermedad exclusiva de varones. Bueno, no es que las mujeres no lo puedan presentar, sí lo presentan, pero no hay sintomatología o evidencias, signos clínicos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Se genera una proteína del receptor de andrógenos con una porción poliglutamínica excesiva. Más adelante lo voy a ir desarrollando, pero básicamente esta enfermedad es totalmente ataca en el ADN y en alguna cadena de lo que nos genera la glutamina, se hace una cadena más larga provocando esta enfermedad, ¿vale? Básicamente, como lo comenté, es una enfermedad que solo nos da afecciones a los varones y nos da un caso por cada 40.000. Esto lo vuelve una enfermedad extremadamente rara. Por eso es que les decía que es un tema muy interesante que nos dejó mucho aprendizaje porque, pues básicamente, imagínate, doctora, la posibilidad de que uno de cada 40.000 presente esta situación, pues es básicamente casi imposible, ¿no? En este artículo que justamente se publicó en el 2025, nos presentan un caso de la India, donde en una familia se presentó en dos pacientitos. Entonces, imagínate, doctora, uno entre 40.000 y que dos pacientes en una sola familia, pues es básicamente imposible. Y también eso nos sucedió, nuestro pacientito tiene un primo que también tiene esa enfermedad, entonces se nos hizo ahí un dato interesante, ¿vale? Esta es una enfermedad poco reconocida y subdiagnosticada debido a que el proceso de evolución es demasiado lento y pues al tener diferentes síntomas, los doctores no tienen la capacidad de diagnosticar, entonces por eso acuden muchos problemas. De hecho, el pacientito nos comenta que él viajó a muchos países tratando de buscar como un diagnóstico hasta que lo encontraron. Dentro de las manifestaciones clínicas y los síntomas, pues como te comento, es muy progresivo. Parte desde la juventud, más o menos a los 20 años empiezan a haber temblores en manos, calambres musculares y siempre el paciente presenta fatiga. Otro de los signos importantes es que de los síntomas es la ginecomastia. A los pacientes les empiezan a crecer los pechos porque, como lo dije, ataca en el cromosoma X. Otro síntoma es la debilidad y atrofia muscular proximal que ataca en las extremidades y en las piernas. Los pacientes refieren que muchas veces se empiezan a dar cuenta porque literalmente, pues parados ya no pueden sostenerse y se caen. O sea, es una debilidad muscular importante. Y vulvar porque afecta en la deglución y en la fonación. Aquí es en donde nosotros entramos. El paciente empieza a presentar serostomía, dificultad para comer, dificultad para hablar, y para controlar la musculatura tanto bucal como digestiva. Como lo comenté, los niveles de creatina son elevados. De aquí la causa de que empiece esta atrofia muscular, debido a que un exceso de creatina provoca una toxicidad que no se puede metabolizar y entonces el músculo empieza a atrofiarse. Eh, Hay una insensibilidad parcial a andrógenos. ¿Qué quiere decir? Que el paciente presenta también pérdida de líbido
daño testicular, pérdida de testosterona y pues también presenta ¿cómo se, cómo, perdón, se me trabó un poquito. Presenta falta de líbido y esterilidad, ¿vale? Y como lo comenté, pues es una progresión muy lenta, es por eso que el diagnóstico es muy difícil, porque empiezan ciertos síntomas a los 20 años, otros más a los 30, y así hasta que el paciente empieza a tener atrofia y ya no puede controlar su musculatura. Como lo comenté, eh, en en el ADN, nosotros, como lo sabemos, tenemos adenina, timina, citosina y guanina. Eso pues es como biología básica, ¿no? Que nos enseñaron. Entonces, en la secuencia GAC, un humano promedio debe tener entre 19 hasta 36 cadenas de GAC. En estos pacientitos se eleva hasta los 60. Entonces es ahí donde empieza el daño neuronal. Mm, ¿Cuál es el diagnóstico certero para saber determinantemente que el paciente presenta la enfermedad? Es una confirmación genética mediante la detección de la expansión de esta cadena GAT en el ARN. Otros estudios son estudios electrofisiológicos y de conducción nerviosa. Les hacen estudios para ver cómo los impulsos neuronales ya no están llegando a los músculos. Y pues el diagnóstico suele ser tardío debido a que los síntomas son muy graduales y paulatinos. Dentro del pronóstico y el manejo del paciente, pues lamentablemente esta enfermedad no existe cura, entonces pues el paciente está condenado a vivir con esta enfermedad y la única manera es el manejo sintomático y de apoyo. Estos pacientitos forzosamente requieren fisioterapia, incluso nuestro paciente pues lleva terapia en alberca para que los músculos no se atrofien, evitar calambres y tratar de fortalecer el músculo en medida de lo posible. La dieta es indispensable debido a que hay una atrofia muscular y entonces sí o sí es forzoso también el apoyo de un nutriólogo. Aquí entramos nosotros, la rehabilitación oral, el paciente presenta gerostomía, ahorita lo vamos a ir viendo en nuestro caso clínico, no pierde la motricidad en las manos, entonces no puede higienizar su boca, de hecho al pacientito pues básicamente cada mes le tenemos que estar dando mantenimiento de limpieza porque no tiene la capacidad de poder higienizarse de buena manera. Y por supuesto que hay que tener un monitoreo endocrino porque el sistema inmune de ellos está muy irregular, entonces lo vuelve muy vulnerable a ciertas enfermedades. Entonces, muy bien, perfecto. Vamos a empezar a hablar un poco, doctora, de lo que es el edentulismo y la enfermedad periodontal, pero con estadísticas en México, que es una parte muy importante que obviamente tenemos que conocer todos porque esto va de la mano mucho con los tratamientos que estamos realizando hoy en día. Cada vez vemos que hay más demanda de atender pacientes con prótesis totales sobre implantes, obviamente por la función, por masticación. Entonces, es importante saber los datos que tenemos en México y que tanto lo que es el problema de caries como la enfermedad periodontal están diagnosticados que empiezan a aparecer en la población mexicana a partir de los 12 años de edad. O sea, en realidad es un problema bastante severo, que obviamente nosotros ya manifestando esto a una edad de 20 años, los pacientes prácticamente ya están presentando edentulismos ya sean parciales o en algunos casos totales. Entonces, básicamente la tasa que estamos manejando en México es un edentulismo en mujeres de un 45% y en hombres aproximadamente de un 55%. Obviamente a esto también tenemos que sumar la expectativa de vida en México, que obviamente ya es un poco más alta. Entonces, al ser más longevo la vida en México, pues va a ir demandando cada vez más que nosotros estemos realizando este tipo de tratamientos en el área bucal, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué impacto va a tener esto del edentulismo y de la enfermedad periodontal en la cuestión nutricional o en la cuestión digestiva, que es un problema igual que nos hacen mucho énfasis los pacientes, ¿saben?
que, por ejemplo, ya un paciente obviamente con edentulismo parcial o edentulismo total, ya sea que utilice prótesis totales convencionales o no, pues obviamente la función va en declive, lo cual conlleva obviamente problemas digestivos, porque obviamente el paciente ya empieza a comer o empieza a integrar una dieta con alimentos suaves, que está carente en fibra, carente en carbohidratos, por lo general. Todo eso nos va a desfavorecer de una manera nutricional y evidentemente el paciente va a empezar a tener caídas o bajas de peso, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte o a partir de esa parte es donde entra la relación prótesis perio. Ahora sí, nosotros entrando a auxiliar, pues la parte de devolver lo que es la función y la estética para el paciente, ¿de acuerdo? Ahora, viene este gran dilema. ¿Qué es mejor? ¿Una prótesis fija sobre implantes o una prótesis removible sobre implantes? Y aquí el gran dilema. Ahora, una prótesis removible sobre implantes evidentemente nos va a brindar mucho más beneficios que una prótesis convencional normal. ¿Por qué? Porque como nosotros podemos ver en la imagen del lado izquierdo, es un paciente déntulo maxilar en el cual nosotros hacemos la instalación de 4 dispositivos, en este caso 4 implantes dentales, y las partes doradas que nosotros vemos en el maxilar son los broches. Este es un sistema que se llama equators y funciona básicamente a base de un macho y una hembra. Del lado derecho podemos ver la prótesis que básicamente tiene como una cazuelita. Entonces el paciente lo que hace es abrochar esa prótesis prácticamente a la parte dorada y obviamente, ¿qué es lo que nos va a beneficiar? Pues uno, que va a tener mucho más estabilidad al momento de realizar movimientos de masticación. Entonces, evidentemente la función es mucho mejor que contra una prótesis convencional. Dos, la parte de la comodidad de la limpieza, porque esa parte es bien evidente. Nosotros tenemos que hacer igual previo a un tratamiento o a una planeación, la selección del paciente. Hay ocasiones en que el paciente pregunta si es candidato o no a ciertos tipos de tratamiento. En realidad yo creo que la cuestión sería qué tanto va a ser el paciente para ser candidato a eso, ¿saben? Porque en realidad si nosotros tenemos un antecedente de que es un paciente que tuvo una pérdida total dental por enfermedad periodontal, pues como sabemos, un problema periodontal va asociado a una deficiencia de higiene, lo cual obviamente, si nosotros ponemos algo fijo en ese paciente, va a ser muy difícil que lo esté higienizando de manera adecuada y va a conllevar obviamente a problemas periodontales que pueden ser en implantes desde mucositis o hasta perimplantitis, ¿no? Entonces, la gran ventaja de este tipo de prótesis es que el paciente la puede limpiar sin mayores problemas. Él la retira en la noche, lava, limpia los broches con un cepillo suave y al otro día la vuelve a colocar de manera normal. La parte también que tenemos favorable en este tipo de prótesis es que va libre de paladar, como lo pueden ver, es una herradura. Entonces, eso le va a ayudar al paciente, uno, en que no pierda tanto sentido del gusto al momento de, obviamente, comer alimentos. Y dos, en la cuestión de la fonética, que va a ser mucho más fácil adaptarse para el paciente en cuestión de pronunciaciones. Ahora, la otra parte que tenemos en la balanza, la prótesis fija sobre implantes, que obviamente es la opción que principalmente yo creo quieren los pacientes, ¿no, Doc? Que evidentemente dicen, nosotros pues queremos una prótesis que ya no tengamos que estarnos quitando ni poniendo. Y evidentemente esa es la mayor ventaja, que la prótesis, como la palabra lo dice, es fija y el paciente quita esa parte de estar abrochando y desabrochando. Ojo, aquí la cuestión es que el paciente tiene que ser muy estricto con las condiciones de higiene. O bien, como decía el doctor Jesús, en este caso que el paciente presenta una distrofia, pues estar acudiendo a consultorio para que nosotros apoyemos con la parte de higiene y mantenimiento de la prótesis que va atornillada. ¿De ¿Qué acuerdo? tipo de prótesis pues la siente el paciente como más, como si fueran sus dientes, ¿no? Porque no se la quita, o sea, la tiene ahí fija, ¿no? Es como que Sí, evidentemente, Doc. Justamente, pues el paciente siente una mejor adaptación tanto al momento de masticar,
mayor seguridad, pues lo siente de cierta forma como más naturales, por así decirlo, pero sí ahí como que el énfasis principal es platicar con el paciente en cuestión del mantenimiento, que tiene que ser sumamente estricto, doctor. Así Y la es, higiene, mucha higiene. así es. ¿Y en qué punto, por ejemplo, tú como perio decides si son sobre 4 implantes o sobre 6? Ah, ok, perfecto. Mucha de esa parte, doc, va en base, ahora sí que a las condiciones óseas que presenta el paciente. Nosotros en base a eso definimos si hay pérdidas óseas, ya sean horizontales, si hay pérdidas óseas verticales, hasta qué sectores llegan las pérdidas óseas, y en base a eso definir el número de implantes. Aquí por lo general, Doc, aunque a veces se manejan protocolos de implantes all on four, ¿qué quiere decir eso? Solamente se instalan 4 implantes. Siempre buscamos la manera, Doc, de colocar un implante adicional o dos. ¿Por qué? Porque como sabemos, puede haber algún riesgo de rechazo en la zona por parte del paciente hacia el implante. Y si nosotros únicamente nos enfocamos en colocar 4 dispositivos, si alguno de esos llega a fallar, obviamente el tratamiento protésico por parte ya del doctor Jesús quedaría pausado hasta que nosotros instalemos otro. Entonces, en cuestión de cantidad de implantes, muchas veces se hace también por un margen de seguridad, doctor. Ok. ¿Vale? Ahora, este estudio vamos a revisarlo porque nos hace una comparativa de cuál es la tasa de supervivencia, bueno, cuáles más bien los resultados en cuestión tanto de satisfacción del paciente, de higiene oral, de calidad de vida en una prótesis convencional, una removible sobre implantes o una fija sobre implantes. Del lado izquierdo tenemos en la tabla una columna azul, que es la prótesis sobre implantes. Y podemos ver obviamente que es la fija y la satisfacción es alta, la limitación funcional nos da una gran mejoría. El dolor físico, ese va relacionado prácticamente a lo que es la cuestión de inserción de las prótesis. Obviamente el paciente en ese periodo de adaptación de estar quitando y poniendo prótesis, puede haber zonas de lesión, que el paciente sienta que lastima un poco, y evidentemente, pues la prótesis fija nos arroja una mayor ventaja sobre eso. El malestar psicológico también, porque evidentemente, como comentabas, doctora, pues el paciente lo siente más propios. Entonces, eso hace también que el paciente esté como mentalmente más guiado a aceptar el tratamiento o el tipo de prótesis que trae. Porque es algo que nos sucede, ¿verdad, Doc? Que a veces cuando traen prótesis removibles sobre implantes, les cuesta un poquito más la adaptación, ¿no? Ahora bien, eh, vamos a hacer también una comparativa y a revisar rápido este estudio que es de acuerdo a la tasa de supervivencia de los implantes, porque es un dilema igual. ¿Cuál es el tiempo de vida que van a tener los implantes? Si nosotros lo hacemos fijo o si lo hacemos removible. Y prácticamente la tasa de supervivencia a largo plazo es muy similar. La pérdida ósea va a ser totalmente igual. Es una pérdida marginal que alrededor de los primeros 2 años puede ir de 1 a 2 milímetros alrededor del implante. Obviamente, ¿esto cómo podemos evitarlo, doc? Pues con los mantenimientos que tiene que realizar el paciente. Y esa parte es bien importante. Nosotros siempre les comentamos, cuando se hacen una prótesis sobre implantes, es bien importante saber que de la mano va realizar también mantenimientos de sus prótesis. ¿De acuerdo? Ahora, ya teniendo un poquito de antecedentes de los problemas que van de la mano con este tipo de tratamientos, vamos a enfocarnos en lo que es el concepto de cirugía guiada en el área de implantología. Y básicamente, pues vamos a tener que esta cirugía guiada va a ser un procedimiento digital en el cual nosotros vamos a apoyarnos de un empalme de imágenes, ya sean a través de escaneos intraorales y apoyados también de un estudio que se llama tomografía. Ahora bien, hay dos tipos de cirugía guiada que nosotros podemos realizar. Puede ser una cirugía guiada estática o puede ser una cirugía guiada dinámica. ¿Y en qué consiste cada una? Ahí va la relación.
En la cirugía guiada dinámica, bueno, en la cirugía guiada estática, prácticamente nosotros vamos a fabricar lo que son guías a partir de esa compilación de lo que es el escaneo intraoral y la tomografía. En la navegación dinámica, prácticamente nosotros estamos apoyados en tiempo real, por así decirlo, de un robot, que en este caso que se conoce mucho es el Leonavi, que es prácticamente como del tamaño de un microscopio, hay que tenerlo en consultorio. ¿Y cómo funciona ese navegador? Prácticamente es la imagen del lado derecho. Nosotros tenemos en tiempo real lo que son las imágenes de la tomografía y tenemos esa área que es como un tiro al blanco, prácticamente en la cual nosotros al momento de ir haciendo nuestro fresado, nos dice hacia dónde nos tenemos que ir moviendo para precisamente dar justo en el centro de esa guía y que el implante quede colocado de una manera convencional. Entonces, la cirugía guiada con Avident es muy buena, sí, pero ¿cuál es el defecto o lo desfavorable? Los costos, Doc. Que obviamente tener un asistente virtual de esos, pues ahorita está en una lanísima, ¿no? La otra solución que nosotros tenemos, pues es hacer una cirugía guiada con guías estáticas, que es la imagen del lado izquierdo, que esas se fabrican a partir de las planeaciones digitales que nosotros realizamos. Que antes Ahora, no existieran dime, las guías quirúrgicas, estas, se hacía que a mano alzada, ¿no? ujú, evidentemente, doc, antes de hacer estos procedimientos guiados, justamente la palabra correcta es hacerlo a mano alzada. Entonces, si hay parámetros que nosotros tenemos como de manera convencional para tener ciertas referencias y que también pueda salir de una manera totalmente favorable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo hacer un procedimiento a mano alzada de 4 implantes a un procedimiento de un implante unitario, ¿sabes? Entonces, sí es un auxiliar muy bueno eso, lo que tenemos en parte de lo que es la cirugía guiada. Sí. El Naviden es un bracito, ¿no? Quirúrgico, como un brazo Exactamente. robótico. Ajá. Es como un cuerpo, como un brazo prácticamente, y prácticamente es el que te va haciendo toda la cirugía en tiempo real. Ahora, una parte bien importante, doctora, fíjate que yo les comento a los, bueno, en ese tiempo cuando daba clases, en posgrado, que es bien importante conocer primero la parte analógica antes de brincar a una parte digital. ¿Por qué? Porque, y no me dejará mentir el doctor Jesús y muchos doctores de estas áreas, que aunque son planeaciones que en teoría son mucho más precisas y que reducimos los márgenes de error, aún así hay porcentajes de márgenes de error. Y muchas veces tenemos que solucionar de manera de mano alzada, ¿sabes? Entonces, es bien importante por eso llevar esa transición. No se pueden meter de lleno a hacer cirugías guiadas sin antes saber hacer toda la parte analógica, ¿vale? Ahora, hay muchos sistemas de cirugía guiada que existen en el mercado. ¿Cuál es en el que nosotros nos enfocamos en este caso? Es el sistema de Neodent. Neodent es una marca de implantes brasileñas que hace algunos años se asoció ya con la marca de Straumann. Entonces, es una marca de implantes que trae ya muy buen prestigio, que traen un muy buen tratamiento hacia los implantes dentales, están dando un muy buen énfasis en esa área. Entonces, estos kits que ellos están diseñados, que ellos están diseñando son kits compactos que obviamente pues hacen la colocación del implante de manera más sencilla, que no sea tan enrolloso aprender a comprender los sistemas. Y ahora vamos a enfocarnos en lo que son los implantes dentales. Ya tenemos que el sistema que vamos a usar es un sistema Neodent Full Guide que nos va a ayudar a realizar la cirugía. Pero ¿qué tantos beneficios nos van a brindar los implantes que maneja esta casa comercial? Y el principal beneficio, doctora, yo creo que es totalmente la superficie que tiene el implante. Hay muchos tratamientos y muchas superficies distintas en los implantes dentales hoy en día. Ahora,
La superficie que maneja Neodent es una superficie aqua, que es un tratamiento especial, el cual, doctora, pues prácticamente lo que va a hacer es que las células del organismo que van en sangre tengan mayor afinidad hacia esa superficie del implante. ¿Y qué es lo que va a hacer? Al tener mayor afinidad, obviamente el implante va a tener una adhesión mucho mejor a nivel celular y va a promover que el proceso de osseointegración que se tiene que dar del implante con el organismo del paciente sea mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, eso como resultado final, pues nos va a cortar los tiempos de tratamiento en el paciente también, ¿sabes? Ahora bien, esta marca de implantes maneja un sistema que se llama Gran Morse o Cono Morse, Doc, que evidentemente nos va a brindar el beneficio de una conexión protésica con mayor resistencia, con mayor estabilidad. Y la gran ventaja también del diseño de este implante, como podemos ver del lado izquierdo, es la versatilidad que tiene para los escenarios. ¿Por qué? Porque evidentemente, o justamente este tipo de implante que nosotros utilizamos se llama Helix. ¿Qué quiere decir esto? Este diseño o tipo de implante Helix está indicado para escenarios en donde el paciente tiene tipos de hueso deficientes, está indicado para tratamientos post-extracción, es decir, escenarios complejos que nosotros podemos ver que por las cuerdas del implante va a ser mucho más fácil que tenga una adaptación estable hacia el organismo del paciente. ¿Vale? Ahora bien, ya teniendo todos estos conceptos básicos aterrizados, vamos a pasar a lo que es la parte de la descripción como tal del caso clínico. Y esta es la situación inicial de nuestro paciente. Evidentemente, pues nosotros podemos ver que hay edentulismo parcial, que hay algunas zonas donde hay incluso acumulaciones severas de cálculo dental. El paciente ya presentaba movilidad en piezas dentales. Aquí es importante recalcar, Doc, que los dos molares superiores posteriores, el paciente ya presentaba un tratamiento con implantes, como se ve en la panorámica, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede con eso? Ese sistema de implantes es Straumann, es de las mismas casas que están trabajando en conjunto, pero a final de cuentas los sistemas son diferentes. Entonces, lo que se busca siempre en una rehabilitación completa es por lo general que el sistema sea el mismo. Entonces, en este caso decidimos no prescindir de esos implantes porque nos van a funcionar como una guía, pero como comentó el doctor Jesús, no están por así como tal contemplados dentro del tratamiento, ¿vale? Evidentemente, en nuestro paciente realizamos lo que son estudios completos, como es su escaneo intraoral, y nos apoyamos de su estudio tomográfico. En la parte inferior podemos ver que con ayuda de lo que es el diseño o la planeación digital, tenemos la posición inicial de los 4 dispositivos que nosotros queremos colocar. Ahora, nosotros vamos a llevar a cabo en este caso lo que es el protocolo Olon-4. Este protocolo Olon-4, doctora, igual está indicado en pacientes con atrofias maxilares. ¿Qué quiere decir eso? Que es más fácil que nosotros rehabilitemos un paciente con un protocolo de estos sin necesidad a veces de meternos a hacer procedimientos de cirugía de regeneración ósea guiada que obviamente demandan mucho más tiempo de tratamiento. Los costos también son mucho más elevados de esos tratamientos y obviamente las complicaciones que puede haber durante pues también son un poco más complejas. Entonces, estos protocolos de Olon-4 están indicados ya sea en escenarios de maxilares o mandíbulas atróficas. Esta es la planeación que nosotros tenemos de la colocación de nuestros implantes dentales, en donde básicamente nosotros verificamos en todos los cortes, doctora, que cada implante quede totalmente dentro de hueso nativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es hueso propio del paciente y hueso o zonas que no se van a regenerar. ¿Por qué? Porque evidentemente a nosotros instalar
o darle esa estabilidad al implante en el mismo hueso del paciente, aunque sea poco hueso, le va a brindar una capacidad mucho mejor de estabilidad y de integración hacia el organismo. Ahora bien, nosotros en nuestra planeación de esta situación inicial, lo primero que tenemos que hacer o lo que vamos a dictaminar es hacer un protocolo de extracciones múltiples, dejando únicamente los dos implantes posteriores, la instalación de los 4 dispositivos y la carga de la prótesis inmediata. Entonces, en esta primera imagen, nosotros podemos ver o apreciar que iniciamos evidentemente con nuestro protocolo de desinfección, preparamos al paciente. En este caso o en este procedimiento estuvimos apoyados, doctora, de un proceso de sedación consciente. En este proceso nos ayudó una anestesióloga, una médico especialista en anestesióloga, que es parte del equipo de aquí de la clínica, y lo que nos gusta mucho de esta parte, doctora, es que hay muchos tipos de sedación en el mercado o en el área médica, pero la sedación consciente es una opción muy fiable y sin tanto riesgo. ¿Por qué? Porque toda la medicación es prácticamente oral. Básicamente los medicamentos que se administran son, uno, para relajar al paciente y bajar niveles de estrés. Obviamente todo eso va a influir en que mis medicamentos o mis anestésicos duren más tiempo, que yo pueda trabajar mejor, más cómodo, se acorte el tiempo quirúrgico y como resultado todo eso se va a ver proyectado en el posoperatorio de nuestro paciente, ¿vale? Entonces, en esta primer fotografía hacemos lo que es extracciones múltiples, preparamos lo que es nuestro lecho quirúrgico levantando un colgajo de espesor total. Hacemos una estabilización del colgajo palatino para no tener que estar retrayendo con un Minnesota extra. Y como te comentaba, Doc, dejamos las coronas de los dos implantes posteriores. ¿Por qué? Porque ahora viene aquí la parte de la aplicación de las guías. Esta cirugía que hicimos, Doc, es una cirugía guiada, pero con una combinación de guías. Se llaman guías apilables y evidentemente se apilan a través de los imanes que nosotros vemos en la imagen del lado izquierdo. Esas partes redondas metálicas son imanes que llevan una prótesis contra la otra para que al momento de que se afronten hagan una atracción a través del imán y eso obviamente nos da estabilidad para no tener ningún juego ni perder orientación del tratamiento que estamos realizando. Es bien importante mencionar que estas guías, Doc, tienen que estar fabricadas de materiales especiales, que prácticamente tienen que ser resinas biocompatibles. ¿Por qué? Porque aunque como tal la fresa de la pieza de mano no hace un contacto directo con la resina, pudiera ver que llegaran a haber algunos restos por ahí y eso podría desencadenar algún proceso de periimplantitis y tener algún fracaso en la cirugía. Por eso es bien importante que sean resinas biocompatibles, ¿vale? Ahora bien, en esta imagen podemos apreciar lo que es la instalación de la primer guía, que es la guía de reducción. Esa guía tiene una estabilidad inicial posterior que va en las coronas sobre implantes y en el sector anterior, que es la parte vestibular, nosotros hacemos un asentamiento de esa guía quirúrgica con unos pines de fijación, Doc, que son esos pines dorados que se ven en las partes laterales, que prácticamente lo que hacen es atravesar desde cortical vestibular hasta cortical palatina, atravesando toda esa zona del reborde y obviamente ya teniendo dos zonas de estabilidad, la zona de pines anterior y la zona posterior apoyada en molares. Esta guía, doctora, como podemos ver en esta imagen frontal, nosotros tenemos una parte plana en la guía que nos va prácticamente a dar una orientación de a qué altura tenemos nosotros que hacer la osteotomía de nuestro reborde. Entonces, nosotros, esta guía nos está dando la orientación para saber que estas crestas no están dentro de nuestra planeación.
Nosotros lo que tenemos que hacer es nivelar todo nuestro reborde para que los implantes queden todos a una misma altura. Entonces, lo que hacemos en esta parte del procedimiento es hacer una regularización del reborde alveolar. Y en Mm. esta imagen podemos ver que las crestas prácticamente ya se encuentran aplanadas en esta parte de aquí. Esta regularización por lo general nosotros la realizamos, puede ser con piezas de mano de baja velocidad, fresones de tuxteno, con bajas revoluciones y siempre con abundante irrigación para que no tengamos algún calentamiento del hueso. Una vez que nosotros ya tenemos realizada el proceso de regularización del reborde, procedemos a hacer la colocación de la siguiente guía, doctora, que es la guía pilable. Esta guía, como nosotros podemos observar, se va a pilar y va a conectar en estas zonas de aquí, doctora, a través de los imanes. Y nos va a brindar las posiciones ideales para el protocolo de fresado de los implantes. Estas anillas que lleva la guía quirúrgica son anillas metálicas, a través de las cuales nosotros vamos a hacer el fresado del alvéolo para que, como te comentaba, no tuviera una fricción directa con la resina. ¿De acuerdo? Esa es la vista oclusal de la guía pilable que ya tenemos. A partir de aquí nosotros tenemos ya lo que es un protocolo de profundidades que nosotros empezamos a realizar. Estas llaves que nosotros vemos, que tiene una medida que se llama 375, son los diámetros de los implantes que nosotros vamos a preparar para colocar. Y una parte muy importante que hay que cuidar en estas cirugías guiadas es el asentamiento de estas llaves con el anillo que lleva la guía, que son estos metálicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se llega a cometer el error de que si no hay un correcto asentamiento, evidentemente desde ahí la posición de fresado del implante ya no va a ser la correcta. Entonces son como de los detalles técnicos que se tienen que checar en un procedimiento de cirugía guiada. Estas cirugías guiadas también se tienen que hacer los protocolos de fresado con abundante irrigación. Por lo general puede ser solución fisiológica o agua inyectable. Y la velocidad de revoluciones a las que se trabaja, por lo general va de las 800 a las 1200 revoluciones por minuto. Bien, ahora, una vez que nosotros ya realizamos lo que es la preparación del lecho quirúrgico de nuestros 4 dispositivos, que son estos 4, procedemos a hacer como tal la colocación de los implantes dentales, que son prácticamente estos que nosotros podemos observar aquí. Aquí tenemos un implante dental, aquí tenemos otro implante dental, aquí hay otro y por acá tenemos otro. En la vista frontal se pueden apreciar un poco más y lo que nosotros verificamos aquí es que queden por lo menos, Doc, a la altura de la cresta del hueso o si se pueden dejar un poco subcrestales, se llama, es decir, unos 2 milímetros o 3 debajo del hueso. Eso va a ayudar para que la rehabilitación protésica del doctor tenga un mejor perfil de emergencia y se vea mucho más natural y más estética. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la estabilidad primaria de estos implantes? Uno, como les comentaba, la densidad del hueso. Esta prácticamente nosotros podemos saberla desde un inicio mediante la tomografía. Nosotros podemos medirla ahí con unidades que se llaman unidades Hounsfield y estas nos van a señalar cuáles son las zonas que sean más aptas para que el implante pueda tener una mayor estabilidad. Dos, el tamaño y el diseño del implante. Siempre lo que se busca en una colocación de implante, Doc, es que el implante tenga una longitud, obviamente si las estructuras anatómicas lo permiten, que sea considerable. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay pacientes que tienen rebordes amplios, mucha altura de hueso y los implantes que se colocan son cortos, son pequeños
Y evidentemente todo eso va a influir en la estabilidad a largo plazo de nuestro tratamiento, ¿sabes? Y obviamente el diseño del implante, que hay que buscar que sea un implante que sea apto para las condiciones que nosotros vamos a tratar. Obviamente también la técnica quirúrgica para estar certeros de que todo el protocolo se ejecutó de manera favorable. Y dos, lo que es el torque de inserción, que ya un poquito más adelante nos va a hablar el doctor Jesús de esa parte. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se colocan los dispositivos y que nosotros tenemos una estabilidad primaria aceptable de cada implante, doc, ¿qué quiere decir eso? Nosotros al final pasamos sobre los implantes una llave que se llama torquímetro y esa llave o torquímetro nos va a aventar las unidades de medición en unidades newtons. Entonces, para que un implante nosotros sepamos que tiene una estabilidad aceptable, tiene que ser a partir de 30 newtons. Si el implante no tiene más de 30 newtons, ¿qué quiere decir eso? Que el implante tiene cierta movilidad y si nosotros le cargamos una prótesis, adiós, ese implante no va a aguantar. Entonces, es muy crucial planear bien dónde van a ir los implantes y el torque final con el que queda cada uno. En este caso, nosotros podemos observar que hay 4 postes de titanio, que estos básicamente son los que van a recibir más adelante la prótesis provisional que se va a cargar, que prácticamente se hace una conexión como este tipo, evidenciando que nosotros tengamos las salidas de nuestras chimeneas en la posición planeada digital que nosotros realizamos. Obviamente, ¿qué hubiera pasado en este caso si alguno de los implantes no hubiera tenido una estabilidad aceptable? Lo que hubiéramos hecho, doctora, era apoyarnos de alguno de los otros 2 implantes de rescate que teníamos para poder llevar a cabo la carga inmediata sin tener que sacrificar el resultado final, ¿sabes? Entonces, prácticamente va enfocado a esa parte. Y la parte quirúrgica, ya al final de todo esto, se hace un cierre primario y ese cierre primario siempre, lo ideal es que se utilicen suturas que sean de monofilamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sean suturas trenzadas, porque esas suturas lo único que nos van a generar es acumulación o retención de restos de alimentos. Y evidentemente va a evitar que la zona cicatrice bien, que haya zonas de eritema, inflamación o enrojecimiento. Una vez que se hace este cierre primario, nosotros nos apoyamos de lo que es eh, un esquema terapéutico, Doc, que ese esquema terapéutico prácticamente va enfocado en una terapia de antibiótico, una terapia de analgésico y una terapia de antiinflamatorio. Es un esquema que por lo general le mandamos al paciente durante 7 días, Doc. Evidentemente, durante esos 7 días nosotros hacemos una evaluación previa para ver que la condición de los tejidos esté bien, esté aceptable, que no haya inflamación, que no haya por ahí cuestiones que puedan poner el riesgo de que la cirugía vaya evolucionando de una manera favorable, ¿sabes, Doc? Y eso sí, Entonces, el paciente no se tiene que higienizar nada de las suturas ni nada. No ah, tocar. exactamente, Doc. Sí, una parte bien puntual en eso son los cuidados. Y fíjate que una parte bien crucial es que el paciente prácticamente no puede tocar nada con cepillo de esa zona. Entonces, lo que nosotros empleamos o lo que se emplea en estos casos es mandar enjuagues con clorexidina, que como sabemos, la clorexidina nos ayuda a mantener la zona libre de bacterias y hasta cierto modo una asepsia para que se mantenga descontaminada la zona. Entonces, básicamente así es como se le da el manejo al paciente en cuestión de cuidado de higiene, ¿no? Ok. Y Así ya es. está con los pacientes yo creo que lo que más dicen, le han de decir a usted, al doctor Neri y al doctor Jesús, de lo de la carga inmediata es ya irse con dientes, ¿no? Con una prótesis provisional y demás, porque no les gusta, o sea, si llegaron con dientes, o sea, irse sin dientes, ¿no?
Sí, totalmente. Es justamente, yo creo que la parte que, pues ahora sí nos toca cuidar a nosotros, que se tenga que ejecutar todo bien para poder llegar a esa carga inmediata, porque sí, evidentemente, y ahorita te va a comentar por ahí el doc alguna alternativa que teníamos, pero pues la intención era totalmente que el paciente ya se fuera con una prótesis provisional inmediatamente cargada. Así es. Sí. Y este paciente que tienen de síndrome de Kennedy, pensaron en una prótesis, me imagino, fija, ¿no? Sobre implantes. Y Sí, total. Sí, fija. Sí, de hecho, justamente por eso hice como un poquito, digo, no soy para nada experto, no soy médico, solo era importante hacer una mención del tema de la condición del paciente, porque la realidad es que una primera opción era hacer la prótesis como la que mostró el doctor al principio, una prótesis sobre 4 aditamentos equators, pero la condición del paciente no le iba a poder permitir pues retirarla o insertarla a pesar de que el paciente pues cuenta con gente de apoyo para todas sus actividades, pues definitivamente dijimos, no, no, la alternativa es realizar arriba fijo. Y ya que le ayuden a higienizarse, porque también me imagino que no se le facilita, ¿no? Claro, Ujú. totalmente. y Sí. evidentemente y ahí el paciente, pues, por lo general, el manejo de higiene de una prótesis sobre implantes, doc, es cada 6 meses. Viene el paciente, ya sea en parte de prótesis, en parte perio, se desconecta, se higieniza, se descontamina y se vuelve a conectar. En este caso en particular, sí se tendría que hacer aproximadamente cada 3 meses, recortarlo prácticamente a la mitad para evitar llegar a una situación que pueda comprometer los implantes por la falta de capacidad que pueda tener el paciente para emplear una buena higiene. Ok, pero si una fija sobre implantes, sí debe de usar algún tipo de hilo, me imagino irrigadores o algo, ¿no? Entre todo. Sí, sí, exactamente. ¿Qué crees? Lo que ayuda mucho en estos casos, evidentemente, pues siempre nos apoyamos de enjuagues, hilos dentales. En este caso mandamos el Superfloss, que es una alternativa bastante apropiada para que el paciente pueda higienizar de manera más cómoda. Pero últimamente lo que estamos empleando, que ya es una parte que está más al alcance de los pacientes, los irrigadores, efectivamente. Sí, son Son muy... una maravilla. Y nosotros prácticamente el esquema que le mandamos al paciente es hacer un cepillado con cepillo convencional, enjuagarse, hacer un enjuague ya sea un enjuague a base de clorexidina solamente una vez al día durante 1 minuto, y después de eso pasar el irrigador bucal para eliminar restos de alimentos que puedan quedar por ahí. Se vuelve a enjuagar nuevamente con agua y listo. Y en el caso que nos mostraron de las fotos iniciales del paciente masculino, este síndrome de Kennedy, ¿también le van a hacer un Allen-Ford inferior? No, abajo, en la parte de abajo, Doc, el pacientito todavía conserva algunos dientitos. Entonces, vamos a colocar una prótesis removible. Es muy diferente el comportamiento de una prótesis removible, porque sé que pueden decir, ¿por qué no pusiste removible si no la puede quitar? Pero es un removible convencional que nosotros vamos a buscar que la carga y la retención sea suficiente para que él pueda retirarla. Incluso ahorita el pacientito está con una prótesis provisional y sin problema puede removerla, pero es muy diferente a un arco completo. Ahorita en esta solamente se van a reponer 6 dientitos. Entonces, pues vamos a diseñar el removible para que tenga una retención suficiente para mantenerse en boca, pero también suficiente para que él la pueda retirar. Y bajo un esquema oclusal adecuado, pues se va a comportar bastante bien. Mm, súper bien. Ahorita vamos a ir desarrollando la parte de prótesis, que es lo que sigue. Sí, leí en estos pacientes que sí les cuesta cerrar la boca por los músculos, o sea, es como les cuesta tragar, o sea, les cuesta pues la higiene, o sea, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, la verdad la calidad de vida en ellos disminuye bastante. Por fortuna la enfermedad no es mortal, pero es un deterioro gradual. Entonces, pues sí, tanto muscularmente, corporalmente, como en deglución y masticación,
incluso al habla, el paciente habla muy, muy lento. Ahorita van a ver la foto final. Pues sí, la calidad de vida va en descenso. Sí, que Pero sí vamos, necesitan asistencia. el pacientito tiene siempre a su asistente personal porque pues sentarse y pararse solo definitivamente no puede hacerlo. Entonces, voy a continuar, Doc. Como bien lo dijo el doctor, este, pues el pacientito se trabajó bajo sedación. Aún así, el procedimiento fue largo. Nosotros estimábamos un promedio de 5 a 6 horas. Me parece que lo resolvimos en 4 y me da mucha risa porque literalmente ahorita el doc ya hizo toda su magia y cuando acabó se lavó sus manitas y me dijo, ahí te quedas. Yo Ya va ya, la parte protésica, vas tú, amigo. ya yo me voy con mis doctores. Este, pero bueno, voy a continuar. Como bien lo comentó el doctor, este, pues dependíamos de poder sumar 120 newtons de torque entre los 4 implantes para poder nosotros realizar la carga inmediata. Entonces, teníamos los recursos de los 2 implantes de atrás, más sin en cambio, cuando el doctor hizo el abordaje quirúrgico, pues nos dimos cuenta que los implantes posteriores de Straumann que el paciente tenía, pues no estaban en las mejores condiciones y el torque que alcanzamos nosotros en los 4 que se colocaron superó los 120. Entonces, por esa razón decidimos ya no incluirlos en el nuevo plan de tratamiento por integrar un solo sistema y porque los implantes posteriores no están en las mejores condiciones. Entonces, si hacemos un diseño contemplándolos y en algún momento la parte de atrás, alguno de ellos pues fracasa o tiene alguna complicación, pues toda la prótesis se compromete, ¿vale? Por fortuna, sí logramos el torque necesario, más sin en cambio, si no se hubiera logrado, nosotros teníamos otra alternativa, ¿no? Esa alternativa era pues colocar una prótesis total con acondicionador de tejidos. Como bien lo dijiste, el pacientito, pues a ningún paciente le gusta después de un procedimiento irse sin dientitos. Entonces, esta era la prótesis que se diseñó en conjunto con la guía de reducción, con la guía de implantes, con la prótesis apilable y con esta prótesis en caso de que no se hubiera podido hacer la carga inmediata. Muy preparados estaban. Sí, la verdad es que pues llevamos una muy buena planeación. La verdad también nuestra diseñadora es una máster y pues todo salió bastante bien. Esta es la prótesis de PMMA que nosotros colocamos para la carga inmediata. Como bien el doctor Leonardo mencionó, aquí podemos ver todos estos imancitos que van a hacernos match con la primera guía de reducción, que esa es la que está fija. En un Mm, principio el doctor Leonardo mencionó el uso de estas tachuelitas, que son las que nos mantienen fijo, y aquí podemos ver los imanes cómo empatan a la perfección. Obviamente todo esto lleva un proceso de ajuste, no baja a la primera, tenemos que ir abocardando para poder tener ese acceso que logramos ver aquí. Si se alcanza a ver en el láser, el apuntador. Mira, todos estos orificios, si te das cuenta, Doc, están pasivos. No debe haber tensión, pero debe ser lo suficientemente amplio para poder atraparlo, pero también hay que ser muy cuidadoso porque si te vas con el fresón, la debilitas y si se te rompe, todo se viene abajo. Entonces mm. aquí ya hicimos todo ese procedimiento en el cual abocardamos, ya tenemos el acceso a los aditamentos, los podemos evaluar, los podemos ver y ahora lo que sigue es atraparlo. Los atrapamos con resina, este, hacemos la captura de los aditamentos. Posterior a eso, nos traemos la prótesis con los aditamentos y fuera de boca ya contorneamos, tratamos de darle el mejor diseño a los aditamentos justo para evitar la retención de placa. Esa zona tiene que estar extremadamente pulida. Todo ese procedimiento, una vez que ya atrapamos los aditamentos en boca,
llevamos fuera de boca, empezamos con resina, pulido, todo fuera de boca mientras el paciente se toma un pequeño descanso y después de esto ya podemos realizar la instalación. Mm, sí. ¿Listo? Y aquí ya lo vemos, doctora, mira. Ya sellamos esas chimeneas, colocamos un poco de Teflon y System y pues el resultado fue este, doctora. Mira, esto es lo que te comento. Si nosotros observamos aquí, en esta esquinita, ¿te das cuenta cómo todo eso que se trabajó con resina está muy suavizado? Mira, aquí se alcanza a ver el otro implante, aquí igual. Entonces eso hay que ser muy cuidadoso, tiene que quedar extremadamente pulido porque lo que queremos es evitar retención de alimentos o alguna incomodidad al paciente. Una vez que se trabajó todo esto fuera de boca, se procede a la instalación y pues literalmente solamente se atornilla en boca y este fue el primer resultado. ¿El Como paciente podemos, puede comer con esta? sí, por supuesto, por supuesto. Después de esto viene un ajuste oclusal también muy importante. Tenemos que dejar una estabilidad oclusal muy cuidadosa para que no haya el riesgo de que la prótesis se rompa y de que el paciente pueda comer de manera cómoda. Y aquí ya está una vez que tenemos la oclusión. Mm, ¿Listo? sí. Súper importante de que nosotros llegamos con el paciente a dar, bueno, que el paciente llegó con nosotros a consulta, a la cirugía, había pasado aproximadamente que mes y medio y Ujú. pues, como podemos ver en el sector inferior ya hay acúmulo de cálculo nuevamente. Entonces, eso nos habla mucho de la situación de pérdida de motricidad y de higiene del paciente. Nuevamente, en una segunda, bueno, después lo dejamos descansar aproximadamente un mes, acudió a retiro de suturas y empezamos a retomar ahora la parte inferior. Se realizó la profilaxis y el acondicionamiento para poder colocar ahora una prótesis inmediata posterior a las extracciones. Utilizamos este acondicionador de tejidos de DMG y vamos a instalar esta plaquita provisional. Esta es la situación inicial. Se iban a realizar las extracciones de estos tres dientitos. Aquí nada más el pacientito ya tenía tres centrales y se iba a instalar la prótesis con los tres centrales más los primeros molares del sector posterior. Y aquí ya se realizó las extracciones. Previo a eso, por supuesto que se realizó la fase de limpieza. Ya se pueden ver los dientitos más limpios. Posterior se hizo la extracción y nosotros realizamos, bueno, el doctor, todo eso lo hizo el doctor Leonardo y nosotros solamente colocamos acondicionador de tejidos y volvemos a verificar oclusión y ya el pacientito se fue de esta manera. Nosotros podemos observar que en la parte superior ya empieza, ya está totalmente desinflamado, ¿lo ves, Doc? Sí. Y el paciente está comiendo perfectamente bien. La verdad es que además de ser un paciente muy cooperador, también su evolución fue bastante, bastante buena. Esa cita retiramos la prótesis para evaluar y me parece que los tejidos se ven bastante bien, ¿no, doctora? Mira, todo va sanando bastante bien. ¿Eso es al mes? Sí, 6 semanas. Mm. Ahí estamos en 6 semanas. Entonces, como te comento, la verdad es que la evolución fue bastante favorable. Hace la semana pasada, que son los 2 meses que se cumplieron, nosotros ya procedimos a la colocación de la gíngiva de la encía rosita en todo ese espacio que después de la cicatrización disminuyó, pues obviamente yo tengo que dejar un contacto para que la prótesis no esté debilitada, se genere un puente y pueda romperse. Y porque además estéticamente pues también buscamos un resultado más favorable. La prótesis final va a ser una prótesis fija tipo 2. ¿Qué quiere decir tipo 2? Que va a llevar dientes y además encía. Sí, para que sea más estético Mira, sonreír, ¿no? ¿Y de qué exactamente. material va a ser la definitiva? La definitiva va a ser una barra de... Perdón, Doc. ¿Ibas a decir, Doc?
No, te digo que se ve súper bonita, ¿no? Con la Ah, gingiva. muchas gracias. Sí, con la gingiva se ve súper linda. Porque sí, Sí, muchos van a decir como que por qué en la anterior se ven huecos, ¿no? Que les exacto. puede llamar la atención, pero ese también le dan chance a que la encía se desinflame. Exactamente. La definitiva va a ser una barra de titanio y estamos por definir si el paciente lo ponemos de PMMA. Básicamente, este PMMA tiene un tiempo más corto de vida o si el paciente tiene los recursos, podríamos hacerlo con circón. Es que tú eres máster en estas, tienes mucha experiencia haciendo prótesis sobre implantes, ¿verdad, Doc? Muchos años. Pues generalmente lo resolvíamos por situación de recursos de los pacientes. La verdad es que realizamos más con sistema de Quators, porque sí se triplica el costo de una prótesis de este tipo. Ah, Pero bueno, aquí se sumaron dos factores, ¿no? La condición del paciente y también que él tuvo los recursos para realizarlo. Claro. Entonces utilizamos esta resina rosa. El día, doctora, que yo realicé, que quité la prótesis, en esta situación tomé una impresión con silicón, porque sabía que en la siguiente cita para colocar la prótesis rosa, mientras le estaba mi asistente trabajando las clases 5, yo me senté en el escritorio a poner la gingiva, pero no puedo poner la gingiva arbitrariamente y estar desgastando o ponerlo en boca y estar polimerizando un pedazo y luego otro. Entonces, mientras mi doctora estaba haciendo clase 5, yo me senté en el escritorio y en ese modelo preciso con silicón, ahí me fui colocando como si estuviera en boca, pero fuera de boca. Entonces, por eso pudimos lograr un resultado aceptable en esta prótesis. Aquí tenemos la imagen inicial. Esta prótesis nosotros la arenamos con un aparato que se llama Aquacare, porque obviamente aquí la prótesis se ve muy blanquita, pero cuando yo la retiré, pues venía así como un poquito cafecita. Entonces utilizamos Aquacare, queda totalmente blanca. Utilizamos este PMMA Bond, que es un adhesivo para PMMA, y colocamos la gingiva. Si te das cuenta, se ve muy suave porque todo lo hicimos en un modelo réplica de la boca con silicón que es muy preciso el modelo. Y volvemos a hacer la colocación de la prótesis nuevamente. Buscamos que todo esté bien pulido. Te das cuenta cómo los implantes siguen bien adaptados. Tratamos de caracterizar lo mejor posible. Y aquí ya está instalada, doctora. sí, se ve muy natural. Sí, la verdad el resultado fue muy, muy favorable. Aquí estamos en la situación inicial del paciente. Y así es como actualmente ahorita el paciente está a la semana pasada. Si puedes observar, mira, aquí ya tenemos estos dos dientitos con clase 5 resueltas, ¿ya lo viste? Todavía no se despliega la imagen. Borró la imagen, Doc. Sí, no Ay, sé. perdón. Ahí ya se ve. Ujú. Ah, sí. Bueno, en la fotografía de abajo, en el dientito 34, 44 y 45 ya se realizaron clase 5. Es lo que te decía, mientras yo estaba trabajando le hicieron esas clases 5. Ahorita lo que sigue es continuar con las clases 5 en los tres dientitos restantes y la prótesis removible inferior definitiva ya la podemos empezar a trabajar. Ya nada más esperamos el tiempo de integración final y también entregamos la prótesis final. Yo espero que a ver si en diciembre ya el pacientito puede estar concluso. Y esta es la situación del pacientito actualmente. Si te das cuenta es bastante, bastante natural. Sí. El labiecito está un poquito caído por lo que te digo del tema muscular, pero el paciente come espectacular y pues sí, la verdad es que muchas de las complicaciones, como lo dije al principio del tratamiento, es los problemas para comer. Y pues viene de la mano el problema para comer, la desnutrición y la atrofia. Entonces, ahorita el pacientito está comiendo de una mejor manera, su digestión ha mejorado y pues él está muy contento. Muy Y sonriendo. pues este es el caso, doctora, que queríamos compartir contigo y con tu audiencia. Pues creo que es un caso que nos deja aprendizaje, sobre todo, pues ir de la mano con el doctor que la verdad, pues es muy cuidadoso con los procedimientos quirúrgicos y nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena artístico. Entonces,
Siento que es un match muy bueno y pues ese es el resultado, doctora. Te, Buenísimo, te agrade- te buenísimo, agradecemos. Leonardo. Y hacen gran equipo, ¿eh? Gracias, Doc. Sí, el doctor Leonardo y el doctor Jesús Bistraín. Platíquenos dónde está su clínica y cómo se llama. Doc, Nosotros estamos justamente acá en Pachuca, Doc. La zona se llama La Plutarco Elías Calles y la clínica se llama Clident. Entonces, sí, justamente estamos acá en el equipo, el doctor Jesús, igual hay un especialista en endo, que es el doctor Raimundo, una odontopediatra, que es la doctora Fer, dos ortodoncistas, el doctor Martín y la doctora Melissa, y creo que ya, ¿verdad, amigo? y como 10 asistentes Como generales. 10 asistentes, exactamente. Sí, hacen un gran equipo para sacar adelante los casos así complicados que les llegan y aparte con pacientes con síndromes y demás para poderlos sacar. Está muy interesante el tema. Creo que toda mi comunidad van a aprender algo de este caso. Agradezco mucho a los dos que hayan venido aquí a Ontoblog a compartir su conocimiento y su práctica clínica. Si los quieren contactar en su Instagram, ¿de ustedes? Sí, claro que sí, con todo gusto, doctora. Y Sí. pues te agradecemos nuevamente la invitación, doctora. Aquí estamos para cuando gustes y pues te mandamos un fuerte saludo y un cordial y respetuoso abrazo. No, muchas gracias a los dos. Aquí vamos a dejar abajo los Instagrams de los dos doctores para que los sigan. Y ahí publican sus casos clínicos y aprendan cosas nuevas. Y el de la clínica también, por si quieren derivar algún paciente o algún paciente nos está viendo y necesita este tipo de tratamientos en Pachuca, aquí los pueden contactar. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias por venir. Aquí es su casa. Gracias. Gracias, que tengas linda tarde. Hasta luego. Gracias. Dejen sus dudas, preguntas, comentarios, también aquí en la caja de comentarios del video. Dejen su like, suscripción y aquí les vamos a tratar de estar contestando sus dudas, preguntas y todo lo que quieran. Gracias a los dos doctores, doctor Neri Leonardo y al doctor Jesús Bistraín. Les mando un abrazo y gracias por acompañarnos todos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias. Bye.